Josep Campo. Bien, doctor, ya empecé a grabar la clase, así que puede empezar. Bueno, muchas gracias a todos y a todas para estar en sintonía con los tiempos. En primer lugar, gracias y aprecio la puntualidad en líneas generales, porque el tema este del amparo arbitral es un tema interesante, ¿no? Es un tema que ciertamente provoca diversas situaciones. Primero, la atención de espacios que siempre buscan eventualmente generar una atención. Alguien que invoca que no se debe controlar y alguien que entiende que sí debe hacerse, ¿no? Y esto porque evidentemente la legitimación del arbitraje se han fundado un poco en lo que habíamos conversado en la última clase. En la última clase habíamos establecido que el arbitraje es un método de solución de conflictos alternativo, pero que su reconocimiento jurídico en realidad no es más que la normalización de una situación que a veces ocurre en la realidad, ¿no? Habíamos hablado que el método de solución directa, que directamente a golpes o usando la fuerza, era una solución proscrita en el Estado constitucional, toda vez que con la construcción del Estado, ¿no? En la teoría contractualista, lo que habíamos establecido era de que el Estado monopolizaba legítima y exclusivamente la violencia, generando los poderes que conocemos, ¿no? El más grave es el poder punitivo, ¿no? Que ciertamente está reservado, o lo conocemos desde el derecho penal, y un poder estatal que también se ejerce violentamente, pero no forma parte del poder punitivo. Por ejemplo, precisamente el poder que presta el Estado al arbitraje cuando busca situaciones reparadoras, o cuando el uso de la violencia no está más que para interrumpir una secuencia o interrumpir un acto lesivo en desarrollo, ¿no? Es decir, por ejemplo, viene un policía, alguien te viene a agredir, ¿no? Un extraño, interviene un policía con violencia, bueno, esa intervención no forma parte del poder punitivo, pero sí es un poder que tiene el Estado para usar la violencia legítimamente. O el poder que auxilia, ¿no? A las situaciones reparadoras, como el caso de la ejecución forzada de un arbitraje o de un proceso judicial en general. Eso no forma parte del poder punitivo, pero forma parte del poder de coerción que el Estado y la violencia, el poder de violencia y coerción que el Estado utiliza legítimamente, ¿no? Entonces, este tema es fundamental comprenderlo. Y a propósito este tema viene a bien porque coincide con unos temas que a veces merece comprender, ¿no? El Estado constitucional ciertamente ha tenido evoluciones en lo político y en lo jurídico. En lo político pasa del Estado inicial liberal al social, y como lo dijimos la clase anterior, perdón, en lo jurídico hemos pasado del Estado legal de derecho al Estado constitucional de derecho, cuya característica esencial es la posibilidad de llevar a tribunales la Constitución. Una jurisdicción compleja, diferente, pero que además de compleja y diferente, porque la norma que utiliza no es las normas infraconstitucionales, que son reglas, y que como tales se utiliza la subsunción para poder aplicarla. Las normas constitucionales normalmente son generales, abstractas, y en general el derecho es impreciso, equívoco, porque utiliza el lenguaje, ¿no? El lenguaje siempre es equívoco. Por esa razón, que siempre uno encuentra criterios de interpretación en el derecho para precisamente salvar ese problema, ¿no? Que a veces es insalvable, ¿no? Una palabra, llama, significa un animal, llama, significa bebé, y así, una serie de situaciones al punto que el derecho a veces utiliza el glosario como parte de la norma para efecto de entender que en esta norma esta palabra significa esto, ¿no? Entonces, ese problema que es común a todo el derecho se multiplica en el derecho constitucional. Y es por esa razón que utiliza criterios de interpretación concretizadores. Pero a esa situación jurídica de siempre, ¿no? Problema jurídico de siempre, tenemos el problema en que el derecho que pretende regular un fenómeno político y social encuentra cambios en los fenómenos políticos y también los fenómenos sociales. De tal manera que las banderas reivindicadoras de derechos van evolucionando conforme van pasando
el desarrollo de los derechos. La invocación inicial de igualdad, pues, debe haber desarrollado alrededor de la existencia de personas y cosas, aunque biológicamente dos entidades eran lo mismo, ¿no? Una persona que tenía brazos, cabeza, tronco, extremidades, genitales, exactamente al igual que otra, y sin embargo, esa otra era cosa. Entonces, las primeras reivindicaciones de derechos giraban en torno a temas que en su momento, contemporáneamente, eran los relevantes, ¿no? Luego hemos ido al tema de igualdad y hoy vemos pretensiones de igualdad que son las que eventualmente vemos, con, por ejemplo, con temas vinculados a orientación sexual, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso va cambiando porque los hechos que aparecen en la realidad cambian. Y ya vemos que el derecho ya está aproximándose con reserva, por cierto, porque es un tema que lo excede técnicamente, como el tema del desarrollo de la inteligencia artificial, y cómo desde ahí incluso va a generar algún tipo, ¿no?, de protección de los derechos de los humanos, porque evidentemente la inteligencia artificial, la tecnología en general, ¿no?, puede ser múltiplemente invasiva o nos puede dejar en la posición de obsolencia, porque evidentemente nosotros tenemos limitaciones naturales, ¿no? Ya, por ejemplo, es una realidad que el desarrollo tecnológico, las computadoras hacen el trabajo que antes insumía 3.000 horas en segundos, ¿no? Eso ya los estudios americanos lo utilizan como una realidad, etcétera. ¿Y esto por qué? Porque evidentemente también en el campo de lo político y en el campo del derecho también hay cosas que han impactado, ¿no? El fundamento que de alguna manera sostiene el arbitraje tiene raíces decimonónicas, ¿no?, del siglo XIX, donde en la primera expresión del Estado constitucional liberal, ¿no?, el fundamento o la actuación relevante del Estado giraba en torno a un Estado que se expresaba abstencionista, es decir, desarrollaba los derechos no metiéndose en el ámbito de la autonomía de la voluntad. Y era la autonomía de la voluntad y la función de seguridad los elementos centrales de protección o los elementos centrales que eran objeto de atención del Estado. Era un Estado policía, ¿no?, esencialmente. Pero eso ha ido cambiando. Aparecen otros problemas, aparece la revolución industrial, aparecen una serie de cosas que van cambiando y determina y redefine los debates. En lo político, el caso de la investigación que por primera vez en la historia se ha habilitado con otro presidente de la República. Si queremos encontrar situaciones análogas que eventualmente puedan entender cómo también ha impactado en el mundo del derecho y la política, uno, por ejemplo, ve que antes los aranceles que dicen expresamente en la Constitución, el Poder Ejecutivo tiene la competencia para regular los aranceles y no dice más. Sin embargo, en el caso de Alan García, cuando redujo de 12% a cero, hubo control constitucional. Y también antes, bajo la bandera, que aún se sostiene, que las comisiones investigadoras, sancionadoras al interior, que tienen función o que ejercen derecho administrativo sancionador en el Congreso, también se escapa del corset de los derechos. ¿Por qué? Porque es una instancia política. Y aquí se resuelve políticamente, aquí se resuelve con votos. Eso no es correcto. La dimensión que hoy gobierna el Estado constitucional ya no es matemática, no es formal, no es aritmética, es sustancial. El ámbito de lo indecidible es precisamente lo que ha determinado que poco a poco, ¿no?, se haya instalado justo cuestionamientos específicos que va definiendo que ya no se van desarrollando, se van involucionando espacios, acortando espacios, desapareciendo espacios exentos de control. Entonces, hoy se puede controlar. Y el mismo Alan García obtuvo tutela constitucional para que en una sede parlamentaria le dijeran para qué iba. Pero además de eso también tenemos que, por ejemplo, la facultad de indultar que tiene el presidente de la República también ha sido controlado. Entonces, tenemos pues claramente que el derecho tiene en la realidad disparadores, ¿no?, que eventualmente permiten evolucionar también los ámbitos de intervención del derecho constitucional. Y esto porque la sociedad se hace más compleja, la sociedad se hace más compleja, evidentemente la respuesta del derecho constitucional también son más complejas, ¿no?
Entonces ya no es que, a ver, autonomía de la voluntad, las partes pueden definir que alguien puede hacer lo que quiera. Discutible, pues, discutible. Entonces, y eso con el caso del presidente también, como ustedes habrán podido, algunos determinamos por participar en varios temas de debate público, entre ellos precisamente establecer que antes a mí me enseñaron que el presidente era un irresponsable absoluto respecto de procesamientos penales por todo, salvo estos casos excepcionales de la Constitución. Esa era la teoría del Estado, el derecho constitucional entendido como teoría del Estado. Sin embargo, hoy la complejidad, los problemas graves de los estados constitucionales ya cambian. O sea, por ejemplo, los objetos de protección que tienen los ministerios de defensa en el continente a partir de lo que ha pasado con varios temas de infracciones a las violaciones de derechos humanos, por ejemplo, hoy hace que los temas de seguridad principales incluyan la necesidad de instalar unos libros blancos que refiere a los derechos humanos. Pero también ya los enemigos convencionales en un país ya más, en un continente más pacificado, ya no es pues, Chile, ya no es Ecuador, ya no es Bolivia, ya no es el narcotráfico, es las bandas organizadas, ¿no? Todas esas situaciones son parte y frente a eso el Estado tiene que reaccionar. Y los hechos que en este momento ha determinado, por cierto, de manera clara, el disparador del por qué es legítimo establecer una tensión y una lectura restrictiva del artículo 117 de la Constitución, se funda, por ejemplo, en la aparición del fenómeno Odebrecht en el continente americano. Evidentemente, un gran problema de América Latina, del Perú y de siempre, según Quirós, en su libro La historia de la corrupción en el Perú, es la corrupción. Entonces, evidentemente, además, si tenemos que hay una norma que restringe, y restringe doblemente, porque ya hay una restricción contra altas autoridades, y de las altas autoridades hay una restricción para el caso del presidente. Pero esa restricción no le pertenece al señor Pedro Castillo, le pertenece a la presidencia de la República. Pero así como es un valor la gobernabilidad, también es otro valor la persecución del delito. Entonces, se habilita lo que antes era intocable, la posibilidad, la necesidad de comprender que una gobernabilidad manchada o sospechada que pierde legitimidad no es gobernabilidad también, pues. Entonces, en realidad, la persona más interesada para el efecto de que haga esta investigación preliminar debe ser el propio presidente, porque es con la investigación que será este tema de obtendrá legitimidad para la tarea de gobernar. Eso se traslada directamente al tema del arbitraje. El arbitraje también ha tenido y tiene defensores de comprender que efectivamente no existe posibilidad de realizar nada en el arbitraje. Las partes acuerdan, ¿no? Y sobre la base de ese acuerdo, las partes se someten a ese acuerdo y a todo lo que existe. Pero creo que no, para comenzar, la normalización del arbitraje y de otras instituciones jurídicas que conocemos en el debate procesal, en realidad tiene un referente en la realidad. En la realidad nos peleamos con la gente. Lo que le interesa al derecho es el conflicto. Si todos no tuviéramos problemas, el derecho no tendría sentido. El conflicto surge y se soluciona autónomamente y heterónomamente. O sea, ya hemos hablado de las formas autónomas que hoy explican el desistimiento del proceso, de la pretensión, que explican el allanamiento y que explican el reconocimiento. Y cuando vamos a la heterónoma, encontramos la privada, que es precisamente que dos personas se ponen de acuerdo para que este tercero resuelva el conflicto, no para que haga lo que le da gana, para que resuelva un conflicto, ¿no? Y ciertamente la forma peor de interpretar que la legitimación que le otorgan las partes significa, tú me dijiste sí y listo, yo soy el campeón, soy una combinación de superhéroes y consecuentemente estoy por fuera del control constitucional. Eso tampoco es así, porque el encargo es solucionar un conflicto donde el poder que tienes te lo di yo y te lo dio el otro. Entonces, sobre la base de este poder, que además está acotado, está definido, está propositado, ¿no? Entonces, ese es el fundamento de la actuación que debe regir al tema del arbitraje. No solamente el fundamento de la autonomía de la voluntad,
Y esa lectura de ese poder que le encarga las partes a este tercero, el fundamento de lo que significa los ámbitos de control. Porque cuando hay un conflicto entre dos, lo que uno no puede establecer es claramente que habilitar situaciones de parcialidad. Ese tercero está obligado porque el poder le viene de los dos, no de uno más, no de 1.5 y 0.5 acá, no, de los dos, uno y uno. Y sobre la base de eso, de ahí surge un deber en la cual uno pudiera establecer, oye, ahí tienes tu poder. Porque mal sería interpretar que este poder que le damos al árbitro es a ver si se da cuenta, ¿no? Que yo tengo parcialidad. No, pues, o sea, es precisamente la parte la que está obligada a declarar una serie de situaciones cuando se convierte en árbitro, para precisamente hacerse responsable de eso, y con esa declaración automáticamente estoy definiendo mi deber de imparcialidad. Entonces, eso es el ámbito de la competencia que asume y el poder que asume el árbitro, y que justifica, habiendo hecho eso de manera regular, precisamente la condición de irrevisable al laudo arbitral, a la decisión de ese tercero, ¿no? Entonces, si yo en cambio, habiéndolos designado, encuentro que me tenía oculto una vinculación, un pasado, algún acto que yo no pude conocer, yo tendría la posibilidad de pedir eventualmente un apartamiento y no decir, no, pero es que ya me designaste, pues listo. Eso surge del sentido común, que es donde se instala el derecho, ¿no? El derecho no va a regular, salvo que tenga vocación preceptiva y que quiera hacer que las cosas y la gente haga lo que quiere, que se haga lo correcto, ¿no? Ese es lo que distingue el derecho de la ciencia política. La política es fenomenológica, estudia el ser. El derecho constitucional estudia el deber ser. Por eso es fundamental comprender, ¿no?, que en el Estado constitucional se conjugan y armonizan principios y valores. Principios y valores. Y uno de ellos es veracidad y deber de actuar para quien a los dos le dio el poder. Puede ser que tenga un criterio que defina una causa a favor de alguien. Eso no es un problema. El tema está en que evidentemente tiene que ser consecuencia de una actividad que corresponda. Y por más que se quiera establecer la genialidad o la absoluta excepcionalidad del arbitraje, hay parámetros que hay que responder. El principio contradictorio tiene que ser mínimamente respetado. Es decir, que frente a alguien que emplaza y pretende a un resistente, ese resistente tendrá derecho mínimamente a conocer la pretensión antes de sufrir un tema. Y van a ver en el desarrollo de la exposición que les voy a poner justo casos que el Tribunal Constitucional ha resuelto a propósito del tema del amparo arbitral. Entonces, para comenzar, el arbitraje. Puede ser que te guste que no haya intervención. Puede ser que te parezca bonito decir que es inescrutable. Pero lo que no puede dejar de tener un arbitraje es la condición de ser jurisdicción. Y la jurisdicción, ¿no?, lo hace en parte porque existe el reconocimiento constitucional de su condición de fuero, que es una denominación resabio de un mundo ya no existe, pero su reconocimiento como un fuero alternativo al ámbito de lo jurisdiccional, ¿no?, es precisamente el reconocimiento de la condición jurisdiccional. Pero si te parece poco eso, además de eso, el Estado constitucional le pone a la decisión laudada el poder del Estado para que pueda ser ejecutada, ¿no? Salvo que en el pacto, en el convenio arbitral, hayan decidido que la ejecución del laudo arbitral esté en manos del propio tribunal arbitral. Situación absolutamente excepcional, una situación, a ver, no es tan rara, pero existente, y sobre la base de eso, el Estado provee de la fuerza que en situaciones irregulares, y además es tan excepcional esta idea de que lo ejecuten directamente los árbitros,
que muchas legislaciones no la tienen. Ese es el caso del 1071 que ha puesto excepcionalmente esa norma para que los árbitros se ejecuten directamente, rematen una casa, etcétera, ¿no? Entonces eso lo ha puesto excepcionalmente esta legislación que no es común ni tampoco es una norma perteneciente a la ley modelo de arbitraje que UNCITRAN había puesto a disposición. Entonces, eso para comenzar. Entonces es jurisdicción, ¿ya? Lo cierto está en que el Tribunal Constitucional ha reconocido que no es un sustituto del Poder Judicial, ¿ok? Es una alternativa que es diferente, ¿no? Entonces, el Poder Judicial mantiene este método de solución heterocompositiva, solamente que es público, ¿no? Las partes no participan de la selección del juez. El juez viene como una garantía del Poder Judicial en sí mismo, como con una condición natural que es preexistente al conflicto y que evidentemente está obligada al procedimiento previsto en ley. Eso es juez natural, heterocomposición pública. En el caso de la heterocomposición privada, siempre es alternativo, ¿no? Siempre es una posibilidad, ¿no? Que reconocida por la Constitución tiene el auxilio de la fuerza pública en su decisión. Entonces, eso para efectos de comenzar. Tengo unas notas que si puedo manejarlas con algún tipo de tiempo, se lo voy a alcanzar a través de la Red Nacional de Arbitraje. Para efectos precisamente destacar esto un poco lo que estamos diciendo, ¿cierto? El amparo, ya lo hemos hablado el día de ayer, forma parte de los procesos que se denominan, forman parte de la jurisdicción de la libertad, ¿no? Persiguen la defensa de derechos fundamentales en consonancia con los elementos que se han distinguido en la clase anterior sobre los elementos constitutivos de una constitución, derechos fundamentales y mecanismos de control del poder político, ¿no? Y estos mecanismos de control del poder político establecidos para respetar los derechos fundamentales, ¿ok? Todo esta división que termina casi circularmente en el mismo objetivo está desarrollado no discrecionalmente. Aparecen originariamente en el primer documento de carácter constitucional en la experiencia continental europea, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, y desarrollada por pensadores contemporáneos, y eso ya no está en discusión. Los dos elementos además se distinguen, se ven. Por un lado, una lista enunciativa de derechos con otros derechos normalmente establecidos a lo largo del texto, y también una estructura orgánica, una estructura del Estado dividido competencialmente, sea por función o sea por nivel de gobierno, nacional y subnacional. En lo subnacional, regional, los departamentos todavía no se han disuelto técnicamente, provincial, distrital, hasta abajo. Entonces, funcionalmente, pues, RENIEC, OMPE, Jurado Nacional de Elecciones, Banco Central de Reserva, en fin, todo está dividido competencialmente. Entonces, esa parte es la parte orgánica, la primera parte es la parte dogmática. El amparo, primero, el habeas corpus, libertad y seguridad personales y una lista de conexos. El habeas data es autodeterminación informática, ¿no? Y acceso a la información pública. Todo lo demás lo protege el amparo. Todo lo demás. Y dentro de estas protecciones está la tutela judicial efectiva, el debido proceso, en fin, protección judicial si vamos a la Convención Americana, y todo eso gira, todo eso es el soporte por el cual normalmente ha habido actos de control constitucional respecto de los arbitrajes. Solamente que hay un momento en el tiempo en el cual el Tribunal Constitucional puso un precedente vinculante en la cual definió los límites, los límites al amparo arbitral que seguidamente vamos a conocer. Primero establezcamos de primer orden que lo que le importa al amparo arbitral, en primer lugar, incluso ahora, ¿no? Es la determinación de la afectación de derechos de terceros. ¿Cómo se podría vulnerar en un arbitraje derechos constitucionales
¿cómo podría uno atacar a través del control constitucional los arbitrajes? Bajo tres supuestos sustancialmente. El primero, que se afecten derechos de terceros que no forman parte, ¿no?, del convenio arbitral. Segundo, amenaza o se viola el convenio arbitral, ¿no? Y tercero, tenemos el tema de laudar sobre temas indisponibles. Entonces, son estos tres escenarios donde siempre la litigiosidad en torno a los arbitrajes aparece. Nuevamente, es afectación de derechos de terceros, salvo un supuesto que lo vamos a ver en el caso María Julia cuando lo comentemos. Segundo, se afecta, se amenaza, se viola el contenido y los límites del convenio arbitral. Y tercero, el tema de que verse sobre actos indisponibles. Hasta aquí todo está bien, ¿cierto? ¿Me van escuchando? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Ah? Bueno. La norma, evidentemente el propósito que trasciende a toda esta explicación, no deja de lado la necesidad, ¿no?, de comprender del por qué debemos utilizar de manera excepcional el amparo. El amparo cuando se trata de los arbitrajes. Porque los arbitrajes nacen con una vocación. Bien hechos, bien constituidos, dentro del convenio arbitral, y sobre materias disponibles, es completamente irrevisable la decisión arbitral, ¿no? Es más, incluso contra eso, en el estado actual de la cosa, el laudo es intocable. Para eso, a través del amparo, para eso existirá, ¿no?, el recurso de anulación del laudo. El recurso de anulación del laudo, ¿ya? El recurso de anulación del laudo, para comenzar, está definido a través de esta sentencia, la 142 del 2013, acción de amparo Tribunal Constitucional, conocido como precedente María Julia, ¿no? Se establece como primer orden que la vía paralela igualmente satisfactoria del amparo es el recurso de anulación. Entonces, la intervención estatal en el amparo, estatal a través del amparo, está completamente restringida. Solamente establece unas excepciones, ¿ya? Unas excepciones que una tiene explicación sencilla y las dos hay que explicarlas un poco para comprenderlas. El laudo vulnera precedentes vinculantes establecidos por el Tribunal Constitucional. Y esto es importante, ¿eh? O sea, la primera excepción es cuando el laudo ha vulnerado precedentes vinculantes del tribunal. Esto ratifica dos situaciones, creo yo. Uno, que es que está obligado porque es jurisdicción. O sea, no es una zona exenta del derecho que pueda invocar hacer lo que quiera. El tribunal ha dicho, mira, si tú no observas el precedente vinculante del Tribunal Constitucional, reglamento sí puede ser controlado a través del amparo. Entonces es un acto de poder del tribunal, pero evidentemente tiene una expresión en que es una jurisdicción el arbitraje. Y este es el tema más interesante, ¿ya? Cuando el tribunal arbitral, ¿no?, emite un laudo que hace un indebido control difuso de constitucionalidad. A ver, es el árbitro quien tiene función jurisdiccional y análogamente se le proyecta la posibilidad de hacer control difuso. Pero lo que no puede hacer es un indebido. ¿Y cómo determino cuándo es un control difuso indebido? Cuando el árbitro, ¿no?, utiliza una norma, ¿no?, o sea, inaplica una norma que no es determinante de la validez del laudo. Cuando uno va al precedente vinculante y uno revisa la teoría del precedente vinculante, existen supuestos de observancia para efectos que se pueda establecer un precedente vinculante válido, los requisitos. Uno de ellos es que
el presidente vinculante tiene que salir de un caso concreto. ¿Y esto por qué es así? Porque el presidente vinculante establece una regla para todos, que excepcionalmente el Tribunal Constitucional tiene previsto. Pero para que sea así, tiene que haber salido de un conflicto específico y que el presidente vinculante no es una ley, pero tiene más o menos los efectos de una ley, porque dice, todos los casos que sean de esta manera, con estas características, supuestos de hecho y derecho, serán resueltos de esta manera de aquí en adelante. ¿Cómo enfrenta un presidente entonces desde ahí? Con el cambio de la regla, el overruling, o la tarea de distinción de mi caso respecto a estos casos que ha utilizado el presidente, que se llama el distinguish, la distinción. Pero el tribunal en un caso saca eso. ¿Y por qué no se le permite en abstracto? Porque no es legislador. Y como no tiene la competencia el legislador, entonces no puede utilizar abstractamente este tema. Y sobre la base de eso, el control difuso debido tiene que ser sobre una norma que sea determinante de la decisión del laudo. ¿Mm? Que sea aplicable y determinante de la decisión del laudo. Y quédense con eso, porque después dice que defina su validez. Eso ya es un tema más discutible, pero por lo menos, en lo mínimo que podríamos establecer, es que habrá un control difuso adecuado por parte de un árbitro cuando haya inaplicado una norma que es aplicable al caso, si no, no, y que sea además determinante del sentido de la solución del laudo previsto. ¿Ya? El segundo supuesto para efecto de establecer, y eso lo ha dicho el tribunal, de que existe una aplicación debida, un control difuso debido, es que siempre que la norma en aplicar no tenga una posible interpretación conforme a la Constitución. Es decir, así como el juez común tiene el deber de inaplicar cuando no encuentre una forma diferente, lo mismo tiene que ser el árbitro. Si el árbitro tiene una norma que quiere inaplicar, se le exige a él que si existe otra interpretación de la misma norma que salve la situación que deviene inconstitucional, aplicará la interpretación. Es decir, ¿cuándo inaplicará una norma? Cuando la norma no pueda ser salvada bajo ninguna interpretación. Entonces, ahí se le faculta inaplicarla. Y finalmente, que la inaplicación, ¿no? Que la aplicación de la norma que quiere inaplicar, ¿no? Perjudica directamente derechos de terceros. En esos tres escenarios es que hay una aplicación, o sea, una indebida inaplicación, un indebido control difuso de la norma. Finalmente, el tercer requisito, insisto nuevamente, que el laudo no vulnere el precedente vinculante. Segundo, el tribunal arbitral o el árbitro haga un control difuso indebido. Y tercero, cuando el amparo es interpuesto, ¿cuándo va a proceder un amparo contra el laudo arbitral? Cuando se haya expedido un laudo donde hay un tercero que no forma parte del convenio arbitral. O sea, se ha laudado, ¿no? Suscriben A con B el laudo, el convenio arbitral que soporta el proceso arbitral, ¿no? Y sin embargo hay consecuencias para C. O sea, se incorpora en el laudo a C. Ok. Eso sí permitiría que C ponga el amparo. No a B, sino C. Ahora bien, dice hay un supuesto en la cual ese C no puede poner amparo. Y ese supuesto son básicamente dos, ¿no? Que haya participado, ese tercero, haya participado en todas las etapas de la construcción del contrato que soporta el proceso arbitral. Haya negociado, haya celebrado, todo, ¿no? Porque conoce el convenio arbitral, no, haya ejecutado y terminado el contrato y sin embargo, quiera alegar que no forma parte del convenio arbitral. Y tercero, que el laudo, en vez de perjudicarlo, lo beneficie. Ese no podrá poner un árbitro. Claro, no hay derecho fundamental violado, no hay perjuicio.
Entonces, ahí ocurría que ese tercero no puede poner al amparo. No puede poner amparo, entonces, nuevamente, aquel tercero que ha participado en todas las etapas del contrato que contiene el convenio arbitral, ¿no? Que no podrá alegar desconocimiento. Entonces, no puede ponerse amparo. Y segundo, el tercero que no se perjudica. Simple. ¿No? Para efectos precisamente evitarle un acto de perturbación del laudo que pueda favorecer más bien a los que sí están vinculados directamente, ¿no? A y B. Y de repente pierde B y le dice a C, oye, ¿sabes qué? Mira, tú que también has recibido estos beneficios del laudo, pero igual eres tercero, así que pon un laudo. No, 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 no se puede, porque tú te beneficiaste. Esa es un poco la lógica de, bajo el supuesto que pone María Julia, ¿cuándo puede proceder un amparo? Cuando el tribunal arbitral vulnera o va en contra del precedente vinculante. 2, cuando hace un control difuso indebido. Y 3, cuando afecta a un tercero que no participa del convenio arbitral. Salvo que ese tercero haya participado de todas las etapas del contrato, desde la negociación hasta la celebración, porque ya conocía el contenido del contrato y la cláusula arbitral. Entonces ese tercero, ¿no? Y su participación define que él no puede poner el amparo. Y el otro tercero que no puede es el que se beneficia. Entonces, esos son los supuestos que contempla el precedente María Julia. Pero ese es el amparo contra laudo, ¿ok? Entonces, no procede amparo contra laudo como regla, porque la vía igualmente satisfactoria es el recurso de anulación, salvo los supuestos que acabo de describir. Ahora vamos a encontrar otro supuesto, ¿no? El supuesto es el amparo contra resoluciones arbitrales posteriores al laudo, ¿ya? O sea, acabó el proceso arbitral, o sea, hubo un laudo, y hay determinados procesos arbitrales que pueden desarrollar situaciones que, para dar por cumplido el mandato, se establecen conductas debidas futuras dentro del laudo. Esas conductas no pueden ser cuestionadas. Sin embargo, el cumplimiento de eso puede determinar una actuación posterior. El ejemplo que ha utilizado el Tribunal Constitucional es justo un arbitraje de expropiación, y el caso se llama Ministerio de Educación. Primer caso, María Julia, precedente vinculante. Este caso, que abre el amparo aparentemente arbitral, se trata del caso del Ministerio de Educación. Este caso, ¿no?, se refiere con precisión a una situación donde existe, insisto, un laudo particular, ¿no?, porque establece un derecho, y ese establecimiento del derecho, para efectos de cumplirse a plenitud lo resuelto en ese laudo, exige un acto ulterior. Ese acto ulterior, por ejemplo, en el caso de las expropiaciones, como ustedes saben, las expropiaciones son una situación absolutamente excepcional en el mundo del derecho. ¿Y esto por qué? Porque es el derecho que provoca legítimamente la única norma legal definida de manera concreta y con nombre propio. Porque la regla en el Estado constitucional es que las normas sean formuladas de manera abstracta y de manera general, ¿no? Salvo que no puedan, no lo permita la naturaleza de las cosas, ¿no? O en el caso de la expropiación. La expropiación surge con varias situaciones concurrentes, ¿no? La determinación de un bien que requiere el Estado con fines de interés general, y que yo voy a afectar el derecho, quizás uno de los derechos más importantes que no han sido naturales en la creación del Estado constitucional, ¿no?, que es la propiedad. Entonces, como afecto ese derecho fundamental, lo que exige la ley es, primero, la determinación fundamentada del interés general que soportaría la futura expropiación. Segundo, la ley expresa para efecto de establecer el segundo requisito de la expropiación. Y tercero, el pago del justiprecio. Pues bien, en este arbitraje existía una declaración, ¿no?, en contra del Ministerio de Educación, y que llevaba adelante una expropiación.
el, 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 el tribunal está a cargo de haber laudado, pero como establece que para efecto de que ocurra la expropiación que le otorga como derecho a una parte, tiene que verificar para dar por cumplido el laudo que se haya verificado las situaciones concurrentes, ¿no? En este caso, el pago del justiprecio. Hubo un problema con el pago del justiprecio y lo que hizo el Tribunal Constitucional es establecer la caducidad de la expropiación y revertir la propiedad. ¿Mm? Entonces, sobre la base de eso, se estableció que la protección alcanzaba al laudo, no estas resoluciones posteriores que ordenaban el pago del justiprecio. Y es ahí donde apareció el debate constitucional. Entonces, en el caso del Ministerio de Educación, le recomiendo que lo lea, establece la posibilidad de controlar resoluciones posteriores al laudo. El tercer caso, primero hemos visto amparo directamente contra el laudo. Ese no va en los términos de María Julia, salvo los supuestos de excepción. En el segundo, procede la posibilidad teórica de un amparo contra resolución que no sea el laudo, emitido después o emitido antes. ¿Y por qué se dice eso? Y le adelanto de manera preliminar eso. Porque el laudo tiene recurso a anulación. Todo lo demás no tiene recurso a revisión. ¿No? No tiene recurso a revisión. Entonces, se entiende que, como no tiene, se habilita el proceso de amparo. A los que manejan derecho arbitral no les gusta esto. No les gusta esto. Pero bueno, es una posibilidad cuando existen arbitrariedades en este tipo de situación. Imaginemos que se conceda se transfiera el derecho sin la verificación del pago de justicia y precio. ¿Mm? Se dé por cumplido y se transfiera sin la verificación del pago de justicia y precio. ¿Mm? Así el tribunal arbitral esté conformado por el Papa y el nuncio y otro. ¿Qué importa? ¿Quién es? No me importa. No, pero el tribunal más prestigiado del mundo. Me importa. O sea, la expropiación tiene una configuración directamente en la Constitución. Entonces, no puede uno salvar el pago del justiprecio, y menos transferir propiedad sin la verificación del pago del justiprecio. Entonces, ese era el problema de este tema. Miren, insisto, no es laudo, es acto posterior al laudo. Entonces el tribunal dijo, no, la protección es al laudo, no a este acto posterior. Luego tenemos, ¿no?, el amparo contra resoluciones judiciales expedidas para controlar el arbitraje. ¿Ya? Y el caso se llama Torrico versus Mapfre. Torbisco, perdón. Torbisco versus Mapfre. Este caso de Torbisco versus Mapfre terminó con una declaración inicial, ¿no?, de improcedencia. Los recursos de anulación pueden ser declarados fundados o improcedentes. ¿Ok? El amparo aquí ya no es contra el laudo o cualquier resolución arbitral. Aquí el control se hace sobre la forma como ha controlado el Poder Judicial a través del recurso de anulación. El recurso de anulación se interpuso y resolvió violando deberes procesales en este caso. Entonces el control recayó sobre el recurso, sobre la resolución que resuelve el recurso de anulación, ¿no? Es el caso Torbisco contra Mapfre. Es un caso diferente, que se parece, que se conecta, pero no es lo mismo. ¿Ya? Entonces, este es un tema fundamental. Entonces, lo que hizo en el caso de Torbisco fue en la controversia proponer de manera indirecta la discusión sobre la anulación del laudo, ¿no?
el Tribunal Constitucional hizo una reflexión siguiente. Dijo, lo que está protegido es el laudo, no la forma como controla. Pero ojo, evidentemente, lo que quería Torbisco era la forma indirecta de controlar el contenido del laudo. Entonces, por un lado, el Tribunal Constitucional le da la razón a Torbisco. Le dice, mira, te doy la razón que la irrevisabilidad, ¿no? que propone el derecho es del laudo, no de la forma como se controla. Pero en tu caso, estás buscando una revisión indirecta. Su demanda de amparo había sido rechazada liminarmente, todas las instancias. Y el tribunal dijo, está mal que lo hayas rechazado. ¿Ya? Está mal, porque este control está vedado para los laudos, no para cuando exista un amparo sobre la resolución judicial. Porque por más que sea una resolución judicial que verse sobre anulación del laudo, sí corresponde una revisión, un control constitucional de la resolución judicial que está establecido jurisprudencialmente como posible. ¿Y por qué digo jurisprudencialmente? Porque en la Constitución dice que no procede amparo contra normas legales y contra resolución judicial emanada de procedimiento regular. Entonces, la jurisprudencia precisó, no creo, precisó en el caso de las resoluciones judiciales que, si bien es cierto, no se puede poner amparo contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento irregular, sí procederá, perdón, regular, sí procederá contra emanadas de procedimiento irregular. Esa precisión fundamental. Respecto al amparo, miren cómo es también, para efecto de decir cómo que el derecho genera, existen complejidades que la hacen más compleja y la respuesta más compleja. El amparo directamente dice, no procede amparo contra normas legales. Sin embargo, el derecho constitucional ha hecho una tarea de distinción y ha encontrado dos tipos de normas, autoaplicativas y heteroaplicativas. No procede con las heteroaplicativas, pero sí procederá contra las autoaplicativas. ¿Eso está en la Constitución? No, eso es construcción jurisprudencial. ¿De dónde? De la razonabilidad de una interpretación de esa disposición. Nuevamente, la distinción entre una disposición y una norma es la siguiente. La disposición será cualquier artículo de cualquier norma legal, incluso la Constitución. Cualquier artículo. Eso es disposición. De esa disposición yo puedo sacar normas legales o normas en general. Esas normas son las que surgen de la interpretación de esa disposición. Cuando ustedes, por ejemplo, ven, a propósito de lo que hemos hablado de la Big Data, de la autodeterminación informática como derecho, es impresionante las tres líneas que impone el artículo 2, inciso 6. ¿Ya? Tres líneas. Dice, a que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. Tres líneas. Pero cuando uno revisa la norma que ha construido la jurisprudencia constitucional, tiene 10 líneas. Porque claro, no es solamente el problema que no suministre, sino que, por ejemplo, en ese banco de datos tienen que estar tus datos correctos. De repente sale Orlando Soto y en el dato figura sexo femenino. Hay un error. O de repente escriben Orlando o escriben Johan, ¿no? Con Y. Hay un error. Hay que corregir, ¿cierto? ¿No? O eventualmente, en el caso de Joseph Campos, le ponen una orientación sexual y no corresponde. Primero, hay un error. Segundo, eso no tiene que ser parte de los datos que deben ser públicos. La intimidad protege todos esos ámbitos de intimidad en la clave de exclusión del conocimiento de los demás de eso. No tiene por qué saberse eso. No tiene por qué saberse mi preferencia política, religiosa, etcétera. Ni la salud, ¿no? Por eso es que la salud está vedada, las historias médicas están vedadas al conocimiento de las demás.
salvo por habilitación legal directa, por ejemplo, que su salud ha puesto para por ejemplo, para Oncosalud. Oncosalud sí puede acceder a tutores médicos. ¿Pero para qué? Para detectar si hay antecedente de cáncer, nada más. Pero es una habilitación expresa y puntual. Después nadie puede acceder bueno, ese es un poco el tema de esto que me estaba ya yendo por otro lado. Pero en el caso de este amparo contra resolución judicial, le dice el tribunal, así sea de recurso de anulación, esa resolución judicial puede ser controlada. Entonces te equivocaste en rechazarla. Pero, y utiliza un argumento de celeridad procesal, tú has querido de manera indirecta hacer un control del laudo a través del proceso judicial. En consecuencia, eso no se puede. Infundado el amparo. O sea, le da por un lado la razón y por otro lado, ¿no?, le declara que es infundado, ¿no? Un minuto, por favor. Entonces, hemos visto amparo arbitral, el supuesto del amparo contra resoluciones posteriores al laudo, que no es el laudo, con lo cual el tribunal ha dicho que sí es posible, ¿no? Pero claro, bajo los supuestos que hemos hablado de afectación, ¿no? Siempre que, ¿por qué se puede? Porque no es laudo. Y cuando no es laudo no tiene instancia revisoria. Y como no hay instancia revisoria, se habilita el amparo. Después, se puede controlar las resoluciones judiciales expedidas para controlar el arbitraje, ¿sí? Pero claro, la revisión tendrá que circunscribirse a las afectaciones de orden procesal, de validez, ¿no? Que eventualmente están, como le digo, reducidos a materia indisponible, afectación de derechos de terceros que no participan y a amenazas o excesos de lo que ha definido como laudable por parte del convenio arbitral. Entonces siempre hay que respetar un poco ese tema, pero evidentemente cuando ya estás en un acto posterior ya es otra cosa, ya es un acto de cómo se ve. En el caso, como le digo, si se declara la transferencia, la pérdida de dominio de una persona a favor de una entidad, lo que fuera, sin haberse verificado el justiprecio, ahí hay un problema que el amparo puede corregir. La cuarta modalidad que se deduce de la jurisprudencia constitucional, que es el amparo contra actos de ejecución arbitral. Y esto es lo que le había comentado al inicio como algo excepcional, ¿no? No es regular, no es lo mismo primero que el caso que les había comentado de actos posteriores. Insisto, en esos actos posteriores, el cumplimiento de la sentencia, la configuración de lo que otorgo como derecho, está contenido en el mismo laudo. Y la dependencia del otorgamiento de ese derecho y configuración del derecho depende de actos ulteriores. En cambio, hay actos donde el derecho y su configuración ya se agotan en el laudo. A ver, páguele 1.000 soles. Ya no tienes otra más que pagar. Es distinto la expropiación. La expropiación, a ver, cumplido verificado, transfiero propiedad. Entonces, en la configuración del derecho que surge de la expropiación, existen actos por cumplir. Actos que para efecto de que el laudo transfiera derechos, ¿no?, tenga que ocurrir el cumplimiento de actos posteriores. Y de ahí ordenar. Y cuando ordena la transferencia, ahí sí puede mandarle al juez para que defina, porque el juez es el encargado de transferir la propiedad, que ordenará la transferencia de la propiedad, le ordenará a registros públicos, ¿no?, para que inscriba el nuevo derecho de propiedad. Pero veamos que hay partes. Ese es en el caso que les comenté en mi historia de educación. Distinto es este caso. Las partes acordaron que la ejecución de ese derecho
que en el primer caso, a ver, en el primer caso del Ministerio de Educación, se transfiere la propiedad. ¿Quién es el único que va a transferir la propiedad? El juez. Él va a ordenar al juez y el juez ordenará al registro público que escriba. Bueno, imaginemos que eso sea así en este caso. Directamente el árbitro podía ordenar en este caso que les estoy diciendo. Y eso es algo que la ley arbitraje peruana permite de manera excepcional. ¿Ya? Porque lo regular es que siempre te vayas a poder judicial, que además no tiene facultad de revisar lo que se ha laudado. Tiene que cumplirlo nomás. Pero aquí el tema es que las partes han acordado laudar y han acordado ejecutar. Si fuéramos al primer caso, insisto, ya no necesitarías al juez para transferir propiedad. El árbitro directamente transfiere. En este caso, había un pacto para ejecutar, ¿no? Y es el caso de Rebata Yactayo. Rebata Yactayo, ¿ya? Los árbitros tenían facultad acordada para efectos de ejecutar el laudo. Entonces, existe una deuda garantizada, una ejecución de hipoteca en sede arbitral, y se ordena la ejecución de la hipoteca, ¿no? Y lo que hace el arbitraje es directamente ejecutarlo sin hacer publicidad, sin publicar el remate, ¿no? Evidentemente el remate te provoca y multiplica las posibilidades de que el bien tenga más valor. Pues bien, eso fue lo que no hizo el tribunal arbitral y directamente remató. La señora Yatayo, ¿no? Discute y dice, mire señor, está bien, yo no discuto eso, que puedan, ya lo acordé, pero debió haber cumplido con el requisito de publicidad. Y ahí sí el Tribunal Constitucional declara fundado el amparo, porque ya no es, insisto, laudo, es ejecución del laudo por los mismos árbitros. Distinto, eso no tiene tampoco instancia de revisión. Como no tiene instancia de revisión, procede el amparo. ¿Mm? Entonces, en este caso, ordenó a trámite la demanda, ¿no? Entonces, porque claro, había sido rechazado. Todo por María Julia había sido rechazado liminarmente, todos los casos que le estoy comentando. Y se admitió a trámite, ¿no? Finalmente, un caso que lo vi muy cercano es el amparo contra actos de nombramiento de árbitros. El caso se llama IDESUR, ¿ya? Y lo que se busca a través de este control es la garantía de la independencia de la función arbitral. No forma parte del arbitraje, en estricto, ¿no? Porque hay una instancia donde se hace este acto de conformación del tribunal arbitral. Este acto de conformación del tribunal arbitral es materia eventualmente de un control constitucional. Y esto tiene sentido porque, a ver, le cuento porque conocí el caso más o menos cercano. Es el caso que cuando las partes no se ponen de acuerdo, le piden al Consejo Superior de Arbitraje, en este caso de la Cámara de Comercio, para que escoja el tercero. Y Versur litigaba con otra parte, ¿no? Y esta otra parte había tenido como abogado a uno de estos miembros de este consejo. En ese momento el reglamento de la Cámara de Comercio sancionaba cuando esa persona intervenía a pesar de que estaba impedido, porque evidentemente la imparcialidad es una garantía que se revisa siempre, ¿no? Entonces, lo que dice el reglamento era que lo sacaban si había hecho esa intervención sabiendo que no podía, porque estaba vinculado a una de las partes, la única sanción que existía era
el retiro del consejo, la expulsión del consejo. Como si eso le importara a la parte. ¿O a usted le parece que eso le importa? O sea, que le quiten la chapita, le pongan una X en la conducta. Eso no le importa a la parte. Lo que le importa a la parte es que todos los actos que haya podido hacer esta persona impedida dentro del consejo se retrotraigan. Porque evidentemente su participación ha podido afectar el proceso deliberativo y de decisión de este tercero, que es fundamental. Si las partes no se ponen de acuerdo, evidentemente, y le encargan esa tarea a un tercero, ese tercero tiene que sustituir materialmente a la vocación objetiva en el que no se pueden poner de acuerdo las partes. Entonces, cuando tú le encargas esa designación al consejo, no se puede interpretar, oye, mira, consejo Jedi, ustedes escojan al tercero, consejo de sabios, escojan como quieran. No, tienen la tarea central de asegurar que el tercero que ellos pongan represente materialmente el interés de las partes, que puede ser que no sean que escojan al que yo quiero, puede ser que no sea que escojan a mi contraparte, que no quiere tampoco, pero lo que no puede ocurrir es que escojan a alguien que favorezca a una de las partes. Y este es el caso de una persona que, participando del consejo, hizo lo siguiente. Sin él no había quórum. Él propuso el nombre del tercero, pero no votó para que lo eligieran. Es lo único que no hizo. Hizo quórum, propuso el nombre del tercero, y cuando hubo que votar se fue. Sí. ¿Qué se puede decir a eso? Es una vetación grosera al principio de imparcialidad. Insisto, o sea, esa lectura que a veces tienen algunos civilistas que no comprenden el sentido del encargo que se le da al consejo, pero ya le dijeron que escoja. No es suficiente. No, papá, no, papito, no es así. No es así. Primero, no te conozco para respetarte, consejo. No me interesa. Yo me dedico a vender gas. Yo me dedico a extraer pescados. ¿Quién serás tú? No me importa quiénes son los miembros del consejo. Para respetarte y de manera absoluta y someterme a eso. No es el sentido de ese sometimiento, sino que esa es una responsabilidad que se le otorga al consejo. Y es ese consejo el que está llamado a garantizar una adecuada selección, ¿no? Sin que ello ponga en debate la imparcialidad, que para el sentido constitucional de la relevancia de la imparcialidad es central. La imparcialidad es la expresión procesal del derecho constitucional a la igualdad. Y cuando yo tengo un poder en la heterocomposición pública, como es el juez, y hago ejercicio de eso y recuso a un juez cuando no es imparcial, peor aún se multiplica cuando el arbitraje solo existe porque yo lo quise. Porque yo lo quise. Ese tercero, que será elegido por el consejo, tiene que representar exactamente la misma objetividad que yo aspiro, la imparcialidad que yo aspiro, de haberlo elegido. Porque ese tiene un poder, porque se lo di yo. No la Cámara de Comercio, no el centro de la Universidad Católica, no cualquier centro, no la Red Nacional de Arbitraje. Hay que tener el sentido exacto de este tema. Yo voy acabando, después se me va acabando el tiempo. Entonces, evidentemente, ya había avanzado, no se había sabido, hasta que se estableció el acta de cómo se había elegido. Forma quórum y propone el nombre. Evidentemente, en ese caso Ibersur se declaró fundado el amparo, porque además, insisto, no formaba parte estrictamente del primero, no era un laudo, no hizo laudo, ¿no? Y se retrotrajo al momento de la designación de ese tema. Con ese caso, la gente de arbitraje lloró a mares, entendiendo mal, insisto, el encargo que se le da nuevamente a ese consejo. No se le da
un cheque en blanco. Las partes, ese es un tema que eventualmente podemos ser sensibles los abogados, porque litigamos, podemos conocer a Juan Pérez, eminencia del arbitraje, a Gabriel Fulano, decano de la universidad tal, listo, perfecto. Pero a tu cliente le importa eso, no le importa. Y la función que cumple respecto al arbitraje es central, es una responsabilidad. Insisto, los consejos no son consejos de Jedis, no son consejos de sabios, es fundamental comprenderlo. Entonces es el caso Ibersur, ¿ya? Y finalmente hay un caso reciente, ¿no? Que incluso es posterior a la muerte de mi amigo Carlos Ramos, en el Tribunal Constitucional, se llama el Banco de Crédito del Perú, también. Este es un tema de una resolución anterior a la expedición del laudo. ¿Qué pasa? Litigan A con B. Y B, ¿no? Tiene como entidad que donde deposita sus recursos al Banco de Crédito del Perú, ¿no? Y dentro del laudo, el tribunal arbitral lo constituye un agente retenedor para esto y le comunica que va a ser un agente retenedor. Entonces, como no hubo respuesta, el tribunal estableció que el silencio era su aceptación. Cuando ordena, en un momento, ya laudando, el pago, ¿no? Ordena, cuando ocurre una medida cautelar, si no me equivoco, le ordena la retención, el Banco de Crédito no retiene, ¿no? Pero para eso lo había constituido como parte de la relación dentro del arbitraje. Y como no retiene, el Banco de Crédito lo someten a la consecuencia de eso, que es retener doble, pagar doble, ¿no? De lo que debía haber retenido. Y ahí el Banco de Crédito se defiende, ¿no? Y establece que la comunicación no era suficiente para establecer su aceptación de participar en el proceso arbitral. El Tribunal Constitucional acepta ese argumento y entiende que la comunicación misma no era suficiente para constituirlo como parte, toda vez que no formaba parte del convenio arbitral. Entonces, declara fundado el amparo y libera de la responsabilidad al Banco de Crédito, declarando fundada la demanda. Entonces, este es un tema que a mí en lo particular me parece un poco más discutible. Quizás hasta lo he leído mal el caso, ¿no? Es cuestión de que si alguien tiene una precisión, pero ese es los términos. Al Banco de Crédito lo ponen como un agente retenedor, no retiene, lo constituyen en falta, lo afectan con el doble del monto que supuestamente iba a ser retenido, y inicia un proceso. Y utiliza ese doble nivel de tema, ¿no? Primero, que era un tercero no comprendido en el convenio arbitral. Segundo, que no establecía las condiciones suficientes previsto en el artículo 14 de la Ley General de Arbitraje, donde se establece cuál es el tercero, que le hemos hablado hace un rato, cuál es el tercero que no puede oponer defensa cuando no puede proponer un amparo cuando efectivamente no ha sido incluido en el convenio arbitral, ¿no? Entonces, como no está en el supuesto de excepción, él era un afectado, ¿no? Y sobre la base de eso se estableció además que era un acto distinto del laudo. Entonces, procedía, pero además era un tercero que no estaba en el supuesto de excepción que tenía previsto en la Ley General de Arbitraje. ¡Pum! Fundado el amparo. Este caso es un caso relativamente nuevo,
es el 00305 del 2021, que es interesante verificarlo. Va a dar que hablar seguramente. Lo he revisado en los términos que sirven para explicar los supuestos diferentes. Nuevamente recapitulando, amparo arbitral se cuestiona directamente el laudo. El segundo supuesto es amparo contra resoluciones arbitrales posteriores al laudo. El caso de la municipalidad es distinto. Cuando la configuración del derecho para ordenar el derecho exige actos ulteriores, que es distinto a la ejecución, sino que la verificación, en este caso, de la expropiación para ordenar la transferencia de propiedad tenía que haber cumplido con la verificación del justiprecio. No se verificó, bueno, se discutió constitucionalmente el asunto. Y el argumento para la procedencia fue que es un acto distinto del laudo. Entonces, es revisable. La definición de irrevisabilidad se adecua al laudo, no a los actos posteriores. Tercero, la revisión de las resoluciones judiciales que controlan el arbitraje, que no, siempre que no constituyan una forma indirecta de revisar el contenido del laudo. Cuarto, los actos de ejecución arbitral cuando se ha pactado que los tribunales arbitrales son los que ejecutan el laudo arbitral, ¿no? El ejemplo del remate que les puse, el caso de la señora Rebata y Actayo. Quinto, los actos que suponen que giran en torno al nombramiento de árbitros, ¿no? Que también es un acto por fuera estrictamente del proceso, ¿no? Y es el caso Ibersol. Y finalmente este caso del Banco de Crédito del Perú, que creo que es importante porque va a tener una discusión propia en el futuro. Bueno, me organicé para que salga casi exacto de tiempo. Salvo que tengan una pregunta, muchas gracias por esta intervención. Muchísimas gracias. Claro, disculpen. Muchas gracias, doctor Joseph Campos, por la cátedra del día de hoy. Y bueno, con los demás participantes, muchas gracias por su presencia. Y bueno, nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, doctor. Muy mal, gracias. Buen día. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches con todo. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias.